Muy bien, sabéis, desde hace un tiempo hay algo en lo que venimos insistiendo y es que la vida cristiana está hecha para que la vivamos a plenitud. El Señor Jesús vino y dijo: yo he venido para que tengan vida y que la tengan en abundancia. Así que el creyente, aquel que ha hecho una genuina profesión de fe en el Señor, aquel que lo ha reconocido como Señor y su Salvador, se somete a Él en todas las áreas de su vida, y eso no le trae una esclavitud que desgasta, sino una esclavitud gozosa, alegre, porque está cumpliendo con la voluntad del Señor. Quisiera que recordarais un término que hace un tiempo expusimos aquí: magnanimidad. ¿Os acordáis de eso? Un deseo de lo grande, lo que es honroso, glorioso, lo que es bueno. El Señor puso en nosotros ese deseo de cosas buenas, de aspirar a lo grande. Y hoy vamos a ver un área de nuestra vida en la que, si cada uno cumple la función, se ubica en el lugar donde Dios le ha puesto, asume su vocación, podrá vivir esa vida abundante, por lo menos en esa área, cumpliendo lo que el Señor le está pidiendo. Bien, antes de empezar, no es habitual que lo haga, pero voy a pediros de hacer un ejercicio práctico antes de empezar. Lo vamos a hacer después también. Yo voy a pedir a los líderes de la iglesia que se levanten. ¿Nadie? Los líderes de la iglesia se levantan. Preguntaré una tercera vez. ¿Los líderes se levantan? Ahora lo pregunto de otra forma. Hombres, ¿por qué no os habéis levantado? Hombres, ¿por qué no os habéis levantado? ¿Acaso no os identificáis como líderes? El Señor puso en nuestro corazón, es un peso que ha puesto, en el corazón de varios pastores en muchas congregaciones. El problema real, frecuente, presente en la sociedad de hoy, de que los hombres no lideran, que los hombres han bajado los brazos, que los hombres no están ocupando el lugar que el Señor está demandando de ellos. Es una realidad de hoy. Y no me preocupa tanto que sea una realidad ahí fuera, me preocupa que sea una realidad dentro de la iglesia. Y ese peso se hace evidente porque, ya digo, teníamos esa carga desde hacía un tiempo. Era una predicación, la de hoy, que tenía en la mente, en el corazón, pero Ricard la semana pasada abrió el melón, ¿verdad? Cuando él estuvo compartiendo acerca de los juicios de Dios, inició esa serie empezándonos a hablar acerca del juicio a Adán y Eva. Hubo una reflexión que creo no pasó desapercibida a muchos de los que estamos aquí, que venía cuando, después de haberse revelado, Dios busca a Adán y viene a decirle: ¿qué ha ocurrido? Dicho de otra forma, ¿dónde estabas? La pregunta hoy es: ¿qué está ocurriendo? ¿Dónde estás? Quisiera que vinierais conmigo, que abriésemos la palabra en el libro de Efesios, capítulo 5, versículos 21 al 33. Y no quisiera, mientras lo buscáis, no quiero que os vayáis simplemente con el hachazo, si me permitís. De entrada es bueno confrontar con la realidad. Que cada uno, si por medio de esa pregunta ha dicho: es cierto, no estoy liderando, estoy pecando, gloria al Señor. Si has dicho: ¿por qué no me he levantado?
quizá no estoy viviendo esta realidad, estoy pecando contra el Señor, no estoy asumiendo la función que Él me ha delegado. Gloria al Señor. Hemos empezado por reconocer el pecado. Pero a renglón seguido quiero animaros, quiero exhortaros por medio de la predicación de la palabra. Quiero que juntos vayamos a ver qué es lo que demanda al Señor a cada uno de los que estamos aquí. A cada uno. Y abro un paréntesis. Mujeres, aunque el título de la predicación bien podría llamarse Sé hombre, no os paséis la predicación mirando de reojo a vuestro marido. No os paséis la predicación dándole codazos. Porque si el Señor lo permite, también habrá alguna que otra palabra para vosotras en esta mañana. Porque si vamos a leer Efesios 5, del 22 al 33, sabéis que hay palabra para todos. Y es más, no es solo para los hombres, no es solo para las casadas, es un mensaje también para los jóvenes y las jóvenes. Es un mensaje también para aquellos y aquellas que están hoy solteros. ¿Por qué? Lo iremos viendo. Dice la palabra del Señor: someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la Iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la Iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la Iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una Iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la Iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la Iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Amén. Antes de entrar a ver qué es lo que Pablo, dirigiéndose a la iglesia de Éfeso, inspirado por el Espíritu, les dice a mujeres y a hombres, me siento en la obligación desde el púlpito, en la medida que estamos entrando en un terreno sagrado, como así nos gusta decirlo, como es el matrimonio, echar un breve vistazo, decir dos cosas, tres, acerca del matrimonio. Algo que hemos tenido ocasión de decir una y otra vez, porque gracias al Señor, el año pasado se casaron Juan y María, hemos celebrado también la boda de Claudio y de Marlene. Es algo que en la medida que uno puede oficiar una ceremonia, se ve en la obligación de decir las dos cosas, los dos principios que voy a decir en cuanto al matrimonio. En primer lugar, el matrimonio es obra de Dios. Y en segundo lugar, que el matrimonio existe para la gloria de Dios. Decir que el matrimonio es obra de Dios es tan sencillo como decir que el matrimonio es una institución sagrada, divina, que responde al diseño del Creador. Y cuando digo el Creador, no digo lo que esta sociedad pueda pintar en cuanto al matrimonio, sino que estoy diciendo lo que aquel que creó todas las cosas dice en cuanto a su creación. El matrimonio surge de su corazón. De ahí que cuando estamos hablando de matrimonio no hacemos bromas.
Nadie aquí, ningún hijo del Señor, ninguna hija de Dios se permitidme solicitaros, hacer bromas en cuanto al matrimonio. En cuanto al matrimonio, ni negociamos, ni hacemos burla, ni hacemos broma. Me chirría a los oídos cuando escucho a alguien hacer burla del matrimonio. Todos hemos escuchado patéticas canciones burlonas, sarcásticas, patéticas, sí, en cuanto al matrimonio. Canciones que se elevan ahí fuera. Dios no quiera que ninguno de sus hijos cante semejantes barbaridades en cuanto al matrimonio, porque estamos hablando de algo que es sagrado, algo que es de Dios. Y con lo que es de Dios no jugamos. Él lo instituyó, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. El matrimonio, un pacto concertado delante de Dios, en la presencia del Señor, un pacto por medio del cual hombre y mujer pasan a formar parte de esa relación tan única, especial, singular, que la Biblia llama una sola carne. Todo eso responde al diseño del cielo. Es, por tanto, obra de Dios y existe para la gloria de Dios. No hay ni institución ni ningún otro argumento, nada semejante al matrimonio que pueda reflejar como él el Evangelio. El matrimonio tiene un propósito que es grande, que es sublime, lo más elevado, que es reflejar la relación perfecta, gloriosa, amorosa entre Cristo y la Iglesia. El matrimonio debe ser una parábola del Evangelio. Y si hay un matrimonio aquí que no entienda estas dos realidades, si hay un marido, si hay una mujer aquí que no entienda esto, únicamente podrá estar nadando por la superficie, cuando hay un océano en el que poder sumergirse. Dios quiera, en su gracia, en su misericordia, que hoy, si no lo hemos visto antes, si hoy no, estas realidades no han calado en su corazón, podamos verlo, nuestros ojos sean abiertos, también nuestros oídos, y podamos vivir el matrimonio, sea el que tienes hoy, sea el que jóvenes no casados hoy podáis experimentar el día de mañana, conforme a la palabra del Señor. Hablamos de mostrar la relación entre Cristo y la Iglesia, y en este sentido el matrimonio y la relación con el Evangelio tiene unas conexiones que son preciosas. Fijaros, el otro día, puesto que estábamos en la creación, paseando por ahí en el huerto del Edén, ¿verdad? Adán fue creado antes que Eva. Como Cristo, el Hijo de Dios, subsiste desde la eternidad antes de que la Iglesia, antes de que nosotros fuésemos creados. Adán disfrutaba de perfectas y preciosas bendiciones, pero el Señor le dio una ayuda idónea para que lo completara. Dios, aquel que es completo en sí mismo, en su gracia, por su pura gracia, dice el apóstol Pablo, que la Iglesia es su plenitud. Eva fue tomada de Adán como la Iglesia fue escogida en Cristo. Adán le dio nombre a Eva. El Señor nos da nombre a nosotros. Eva fue tomada de la costilla de Adán y nosotros somos unidos a Cristo. Hombre y mujer, una sola carne, así como nosotros, unidos por la fe, un cuerpo del cual la cabeza es Cristo. Ahora, si el propósito del matrimonio es, como decíamos, ser una parábola del Evangelio, rápidamente podemos entender por qué razones está siendo tan zarandeada esta institución en el día de hoy. Si el matrimonio tiene el propósito de ser una muestra, una fotografía de lo que es el Evangelio, ese amor sacrificial entregado de Cristo por su Iglesia y la Iglesia sometida alegremente, voluntariamente, gozosamente al Señor. Por esta razón es que el diablo tiene tanto interés en zarandear, en sacudir, destruir, mutilar
lo que es el matrimonio y la familia. ¿Por qué? Porque si el matrimonio es tocado, si el hombre es tocado, si la mujer es tocado, si ambos bajan los brazos, si ambos dejan de cumplir el llamado que el Señor les ha dado, la familia se zarandea. ¿Quieres ver un hogar destruido? Toca el matrimonio. ¿Quieres ver hijos destruidos? Toca el matrimonio. ¿Quieres ver una familia, una iglesia que se tambalea, que se zarandea? Toca la familia. Por eso es tan necesario el mensaje hoy. Es necesario que las familias entiendan la importancia de mantenerse firmes en el Evangelio, cada uno de los cuales manteniéndose fiel al llamado que Dios le ha conferido para alcanzar un propósito que es glorioso, darle a conocer a Él. El propósito de la criatura, ¿cuál es? ¿Mirarse a sí mismo? No. Glorificar al Señor mientras disfrutamos de Él. De eso se trata. Ahora, después de esa introducción en cuanto al matrimonio, quiero que vayamos al meollo del mensaje, a ese peso que, como decía, teníamos en el corazón, que atañe a la función de cada uno. El matrimonio, la familia, no puede cumplir con su vocación, no puede cumplir con su llamado, a menos que cada uno asuma su lugar. A menos que cada uno de los cónyuges, hombre y mujer, asuma cuál es su vocación, cuál es su llamado y se someta a él, no podrá cumplirse el glorioso, sublime, eterno llamado que hay en el matrimonio. A menos que cada uno, hombre y mujer, asuma cuál es su vocación y se ejercite en ella y se disponga, tome una resolución firme en su corazón de someterse a ello, el matrimonio no podrá cumplir la vocación que tiene. Sé que hablar de roles hoy no es popular. Sé que hablar de roles hoy, de funciones, no es lo popular, no es lo que enseña la sociedad. Sé que decir que la mujer tiene un rol, que el hombre tiene otro rol, es algo que puede ser contracultural. Pero mirad, no estamos aquí para defender, para enseñar lo que la sociedad enseña, sino para hablar de lo que la palabra enseña en cuanto a esto. Y la palabra del Señor, Efesios 5, no puede ser más clara en este sentido. Dicho esto, por supuesto, lo hemos defendido una y otra vez, no lo negaremos. Hombre y mujer iguales en dignidad, valor e importancia delante del Señor. Eso no va de capacidades, eso no va de superioridades, eso no va de que uno sea más importante que el otro. No, si tu idea era esa, arrepiéntete. Porque hombre y mujer son iguales en dignidad, valor e importancia delante del Señor. Pero eso no quita que Dios en su voluntad ha conferido un rol distinto a hombre y mujer, para que cada uno de los cuales, asumiendo ese rol, asumiendo su función conforme a la palabra y con un corazón sometido a la voluntad del Señor, pueda llevarse a cabo ese eterno propósito de que el matrimonio sea una parábola del Evangelio que muestre la relación perfecta de Cristo hacia su iglesia. Y ahora, antes también de continuar, la semana pasada vimos qué es lo que ocurrió cuando Adán y Eva se rebelaron, ¿no es así? En Génesis 3:16 vemos que una vez pecaron, a la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces y tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Y a partir de aquí encontramos las dos imágenes. En primer lugar, la mujer queriendo usurpar, queriendo ocupar el lugar que no le corresponde. La mujer queriendo socavar la autoridad del marido, lo que hoy la sociedad defiende como feminismo. La otra imagen, también dolorosa, también contraria a la palabra, también igual de patética, pecaminosa, el autoritarismo del marido. No ejercer una autoridad bíblica, amorosa, sino un mando y quiero. Un porque yo lo digo, un porque las cosas son así. Igual de dañino,
igual de pecaminoso, igual de contrario a la enseñanza bíblica. Y esa lucha entre sexos viene cultivándose desde Génesis 3. Así que en el tiempo que tenemos por delante, creo que no escapa nadie que necesitamos de la obra del Espíritu. Necesitamos del poder del Señor, necesitamos de su gracia, necesitamos que el Espíritu se mueva con poder, que restaure aquello que hoy aquí quizá está dañado, quizá hoy aquí hay matrimonios que están quebrantados, quizá hay ansias. Una de ocupar un lugar que no le corresponde, el otro de mira, en la comodidad me dejo llevar, mira, ya que la mujer haga. ¿No estamos bien? Hermano, hermana, que el Señor restaure nuestra situación, nuestra familia, nuestro corazón y que podamos aprender, llenos del Espíritu, mirando a Cristo, que tenemos que ocupar nuestro lugar. Y este es el desafío, es lo que me propongo, el reto que me propongo lanzaros en el tiempo que tenemos por delante. Ahora, decía, después iré a los esposos, a los maridos, a los hombres. Ya sea que estés casado, ya sea que planees hacerlo, ya sea que seas un soltero, un jovencito. Jóvenes, necesitáis saber qué es lo que Dios demanda de vosotros hoy y mañana. Como a las jóvenes, Angie, ¿dónde? Ahí. Las jóvenes necesitan saber qué dice la palabra del Señor en cuanto al matrimonio, porque el día de mañana tendrán que escoger. Quisiera seguir el mismo orden que el apóstol Pablo, así que para ayudarme también a lo que vamos a decir después en cuanto a los maridos, a los hombres, voy a hacer una breve referencia, dar una pequeña palabra a las esposas. Dice el versículo 22, fijaros, mujeres, las casadas estén sujetas a sus propios maridos. Si hablar de roles es contracultural, hablar de sujeción ya ni te cuento. Cualquiera que escuche la predicación y haga un corte de esta frase, vamos, no sé a quién me manda. Pero el término es bíblico. El término está ahí. Sujetarse no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. He dicho antes, somos iguales en dignidad, valor e importancia. Bien, sujeción no tiene nada que ver con algo parecido a una esclavitud. Consecuentemente a lo que he dicho antes también, sujeción no tiene nada que ver con el hecho de que alguien pueda ser superior o más capaz que el otro. No tiene nada que ver con eso. ¿Quieres un argumento para confrontar a quien pueda venirte con semejante tontería, si me permitís la expresión? La Trinidad. La doctrina bíblica en cuanto a la Trinidad. ¿Alguien aquí duda de que el Hijo sea igual al Padre? ¿Alguien aquí se atrevería a defender que el Hijo no es igual al Padre? No, ¿verdad? No obstante, el Hijo se sometió al Padre. En su encarnación, durante su ministerio terrenal, el Hijo se sometió gozosa y alegremente a la voluntad del Padre, aun cuando iba camino a la cruz. Para eso había venido, para entregarse para aquellos que el Padre le había dado, le había regalado en la eternidad pasada. El sometimiento no es algo malo. ¿Acaso veis a Jesús ridiculizado, menospreciado por someterse, sujetarse a la voluntad del Padre? ¿Verdad que no? Mujeres, no luchéis con ideas del mundo de que la sujeción no es bíblica o que atenta a la dignidad, ni mucho menos, no es así. Y dentro de la familia, dentro del matrimonio, como decía, Dios ha conferido al hombre y a la mujer distintos roles que debemos cumplir. Dice la palabra a las mujeres: sujetaos a sus propios maridos como al Señor. Lo que decíamos, no se trata de una sugerencia. No te está diciendo, oye, mira, hoy si te parece bien, hoy si tu marido te ha cocinado lo que sea para desayunar, si te ha traído el desayuno en bandeja ahí en la cama, si te lo has encontrado todo preparadito, si se ha levantado de buen humor,
Mirad, en primer lugar, no me estoy refiriendo, claro está, a estas alturas, de que esté hablando, no es el caso, de si un marido le pide a su mujer hacer algo que es contrario a la voluntad del Señor. Si ocurre eso, entonces sí, pide ayuda a la Iglesia a la hora de saber cómo manejar, cómo lidiar con esta situación. Pero no estamos hablando de eso. Cuando el Señor, por medio de la palabra, hombres, nos llama a la responsabilidad de tomar decisiones, de asumir el deber de tomar decisiones, no quiere decir que yo vaya a la mía. Como he dicho antes, no se trata de ejercer un autoritarismo. Mirad, quiero que la predicación de hoy sea práctica, por supuesto, como decimos siempre, pastoral, pero en un ejemplo práctico. Vamos a ver, si yo tengo que tomar una decisión, y no estoy hablando de tomar una decisión trivial, una decisión que no pueda tener más repercusión, como decidir si hoy se comen macarrones o se comen espaguetis. Si estamos hablando de cuestiones que puedan afectar al hogar, a la economía, al trabajo, a la iglesia, a la educación de los hijos, cuestiones importantes, por supuesto, voy a tratar de seguir la palabra del Señor, su voluntad, pero entendedme lo que voy a decir a continuación. Mi consejero más cercano no es un consejero, sino una consejera. Mi consejero más cercano no es un consejero, sino una consejera, mi mujer. Y cuando hay que tomar una decisión importante, nos sentamos. Y le planteo quizá la situación sobre la que deba decidirse. Y lo hablamos, y escucho su opinión. Escucho su opinión. Ahora, después de esto, ¿qué sigue? Después de esto, ¿qué sigue? Vale, te he escuchado, pero yo a la mía. No. ¿Acaso le sigue vale, sí, lo que tú digas? Tampoco. A menos que la decisión que deba tomarse sea inminente, es decir, que deba tomarse ya sí o sí, quizá lo mejor sea tomar un tiempo, volver a hablarlo, contrastar las opiniones, buscar al Señor juntos, orar, buscar el consejo de hermanos en la fe más maduros, consejos en otros pastores quizá, y a partir de ahí sí llegará el momento de tomar una decisión. Y entonces, a partir de ahí, sí, de manera humilde, de manera responsable, fiel al llamado que tenemos, por favor, no os distraigáis, que el tema es importante. Tomar una decisión. Ahora, tomar una decisión, cuidado a lo que sigue a esa toma de la decisión. Porque, maridos, hombres, si nos sale la jugada bien, ¿qué? Iremos a la mujer y le diremos, ¿lo ves? Tenía razón. Y ahí nos venimos arriba. Lejos de eso. O mujeres, si el marido se equivoca, ¿qué? ¿Acaso no ha surgido nunca ¿lo ves? Te lo dije. Yo tenía razón. De nuevo te has equivocado. Mujeres, ¿queréis machacar a un marido? ¿Queréis destruir a vuestros esposos? Andad día a día tras ellos diciéndoles como una gota malaya, ¿lo ves? ¿Lo ves? Te lo dije. De nuevo te has equivocado. Y el otro, ¿cómo cuándo? Como hace 25 años. Y ahí está la mujer. Ta, 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 machacando. Pa, pa, pa. ¿Lo ves? ¿Lo ves? ¿Lo ves? Uf.
hay mucho hombre que ha bajado los brazos, que ha desistido de asumir su vocación, de asumir el llamado, de ejercitarse en el nombre del Señor, en aquello que Dios le está demandando, porque detrás hay esa gota que le dice, ¿lo ves, lo ves, lo ves, lo ves, lo ves? Mujeres, la disposición del corazón de aquella mujer piadosa que se sujeta voluntariamente al marido en el temor del Señor es aquella que tiene una disposición alegre, voluntaria en el corazón de alentar, fortalecer, alentar, apoyar el liderazgo del marido, poniendo todos sus dones, sus capacidades, su fortaleza para que él también pueda asumir su lugar. Así que mujeres, sois una responsabilidad, sois un instrumento de parte del Señor para transformar las vidas de los maridos, sin quejas, sin estar recordando una y otra vez los errores. Y mirad, permitidme, ya que antes he dicho que no se bromeaba con el matrimonio, en esta predicación quisiera deciros algo, una petición, hombres. Y por más que lo parezca, no estoy de broma. En lo que voy a decir a continuación, no que esté de broma, que parezca que estoy de broma en la predicación, no, el tema es serio. Antes he dicho, no se hace broma con el matrimonio, la institución en sí, no se hace burla del matrimonio, tampoco con el rol del marido. ¿A qué me estoy refiriendo? Una expresión, un chiste que todos habéis escuchado aquí, seguro que los de aquí, no miro a nadie, ha explicado en algún momento. ¿No habéis escuchado este que dice, yo en casa tengo la última palabra? Sí, cariño. Mirad, hombres, dejad de hacer broma con eso. En un sentido, estáis ridiculizando, burlándoos de vuestro llamado. Si el matrimonio como institución, si las funciones de cada uno es algo que proviene directamente de la voluntad del Señor, es un llamado directamente del Creador, no hagamos broma con eso, en ninguna de sus facetas, en ninguna. Así que si tú escuchas un chiste semejante a ese, debería serte como si alguien cogiera con sus uñas y las pasara por una pizarra. ¿Verdad que es molesto a los oídos, verdad? Pues también debería ser molesto para el corazón del hombre piadoso que quiere seguir la voluntad del Señor en todas las facetas de su vida, también en el matrimonio, en su rol con la mujer. Así que la mujer debe tener una alegre disposición en el corazón de respetar, honrar, alentar el ministerio del marido. Y ahora, dicho esto, me dirijo ya así a los hombres. Las Escrituras nos enseñan que el hombre es, y el tiempo verbal es como siempre muy importante en las Escrituras. El hombre es cabeza del hogar, el hombre es cabeza de la familia, el hombre es cabeza de su mujer. La Biblia no te dice, mira, si te parece bien, tú puedes ser como hombre. No, eres cabeza. Si por el motivo que sea has desistido de tu lugar, has abdicado, en el nombre del Señor, arrepiéntete. No hay motivo alguno por el cual tú no debas asumir tu lugar dentro del hogar. Ninguno. La palabra dice que el marido es cabeza de la esposa. Y marido, ser cabeza es tener un llamado solemne. Ser cabeza no es ejercer un autoritarismo. Ser cabeza es asumir un llamado a liderar, gobernar de manera sacrificial, de manera entregada, de manera honrosa, de manera amorosa. No es por una cuestión de superioridad, como decía, de capacidad ni de dignidad más elevada. En este sentido somos iguales, somos
igualmente importantes delante del Señor, pero las funciones sí que son distintas. Si hay un ejemplo que creo que ilustra muy bien lo que estamos diciendo, lo hemos compartido varias veces en reuniones con hombres, con mujeres, sobre todo en retiros de matrimonios, cuando hablamos del rol de cada uno, es el del jugador de básquet, el que ejerce la función de base, ¿sí? Hay un jugador en el básquet que ahí encima de la pista tiene una función muy concreta. No es que sea el jugador más importante. De hecho, normalmente es el jugador más bajito del equipo. Pero bajo las órdenes del entrenador tiene una función muy concreta, que es la de dirigir a sus compañeros de equipo. Es el que, valiéndose quizá de una mano levantada, poniendo unos números que uno se pregunta a veces si es que esto está ensayado o es que es algo que queda bien, dirige la jugada. ¿Por dónde tienen que ir? No es el que va a encestar más puntos. No es el que tiene esa responsabilidad. Su función es liderar. Y la función del marido muchas veces no será ser el que meta todos los puntos ni ser el jugador estrella. Pero hombres sí que tenéis la responsabilidad de liderar. Quizá no meteréis vosotros la canasta, ni todos los puntos. Quizá eso lo haga la mujer, pero detrás debe estar vuestro liderazgo. No asumir eso, no llevarlo a la práctica, es una afrenta directa a la voluntad de Dios. Es una afrenta directa a la voluntad de Dios. Martin Lloyd-Jones dijo lo siguiente: un hogar matriarcal, donde la mujer se erige como la cabeza y el centro del hogar, es una negación de la enseñanza bíblica, una repetición del viejo pecado de Eva. Un hogar en el que la mujer es el centro, un hogar donde todo pasa por la mujer, es una negación de la enseñanza bíblica. Un hogar en el que el marido está fuera de la ecuación, donde él se desmarca, es una negación de la enseñanza bíblica, es una actitud pecaminosa, es un ataque directo a la voluntad de Dios. Ahora, si volvemos al versículo 24, ese versículo que se enmarca junto con el 22 y 23 a lo que se dice a las mujeres, fijaros, dice: las casadas lo estén a sus maridos en todo, también en el hogar. Y ahora quizá decís, ya bueno, pero esto es obvio. Bueno, lo primero, piénsalo, ¿de verdad te resulta tan obvio? Y la pregunta la lanzo a ambos, a hombres y a mujeres. ¿De verdad es tan obvio? ¿De verdad el liderazgo en el hogar pasa por el marido? Un ejemplo práctico. Quizá hay maridos aquí que pasan largas jornadas de su trabajo, en su trabajo, pasan más horas en el trabajo que la mujer. Quizá la mujer tiene la posibilidad de poder pasar más horas en casa con los niños. ¿Quién tiene autoridad sobre los niños? Puede haber una autoridad delegada. Por supuesto, la mujer estará enseñando, pero no por eso, no por el hecho de pasar más tiempo, el marido ha perdido autoridad en el hogar. El hombre deberá delegar en ocasiones, pero no por eso pierde su autoridad. Hombres, es que no puede ser más claro. Hombres, maridos, padres, hay que liderar. Hay que liderar, no hay otra. Hay que dirigir. Hay que gobernar, por supuesto, de una manera alegre, sacrificial, entregada y amorosa, pero el punto es que hay que liderar y no tenemos alternativa. No la tiene. No la tiene. Si tú eres el más afamado ahí fuera, si tú eres el más reconocido en el trabajo, si tú eres el que se lleva todos los aplausos ahí fuera, si eres el que tiene un grupo de amigos más amplio, si eres el que en todas las cenas
estás ahí en el centro, provocando que todos se rían, lo pases bien, pero en tu casa no estás sirviendo, estás fallando. Si en tu casa estás fallando, por más que ahí fuera seas el más reconocido y el que parece que lo hace todo súper bien, no estás asumiendo el lugar que te corresponde. Estás fallando, no estás sirviendo. Y esa realidad, por dura que parezca, por fuerte que parezca la afirmación, se nos tiene que quedar grabada si es nuestra realidad. Si hemos bajado los brazos, si nuestra actitud es la de quedar ahí pasmaos como si nada, no involucrándonos en nada en el hogar, con nuestras esposas, con nuestros hijos, en la iglesia, hombres. En la iglesia se necesitan hombres que lideren. Se necesita que los hombres se levanten, que asuman su lugar, que lideren en la iglesia. Puedo decir, porque soy muy consciente de ello, por estar cerca de ello, que si hay mujeres aquí liderando, no es por un deseo pecaminoso de usurpar un lugar, asumir un lugar que debería estar asumiendo el hombre. Es porque los hombres no se han levantado. El hombre tiene que liderar. De lo contrario es una afrenta. Y voy a ser insistente con el tema de la afrenta, pero es que es así. Hombres, Dios nos ha llamado a ser cabeza, a ser líderes. Así que te pregunto, ¿estás liderando o estás desobedeciendo? La pregunta es esta, ¿estás liderando o estás desobedeciendo? Porque si no lideras, estás desobedeciendo. El esposo es cabeza y su deber es amar. Hay una palabra para las mujeres, lo hemos visto normalmente cuando decimos ¿cuál es el deber de la mujer? Rápidamente se nos va al sujetarse. Pero ¿cómo acaba este pasaje? Versículo 33, la mujer respete. ¿Por qué dice respete? Porque ataca la raíz del pecado, de querer ocupar un lugar que no corresponde. Bien, ¿y el término para el hombre? Amar. ¿Por qué? Porque ataca la raíz del pecado de ejercer un liderazgo autoritario, donde no hay amor, donde hay agresividad, donde hay egoísmo. Así que al hombre se le dice ama. A los hombres se nos dice ama a tu esposa. Un amor de gracia, un amor incondicional, un amor sacrificial, un amor entregado, como el de Cristo. Sobrellevando, pastoreando en el hogar, discipulando en el hogar. Espera. Pastorear, discipular, ¿pero de qué me estás hablando? ¿Esto no es tarea del pastor? No, en casa es tu tarea, hombre. En casa, en el hogar, es tu ministerio, es tu responsabilidad pastorear a tu esposa, es mi responsabilidad pastorear a mi esposa, es mi responsabilidad discipular a mis hijos, es tu responsabilidad, padre, discipular a tus hijos. Por supuesto, cuidado, también la mujer se emplea a fondo al respecto. Pero hombres, padres, maridos, tenemos una responsabilidad y no la podemos ni eludir ni tratar de esconder, no si queremos sujetarnos al patrón bíblico. En Efesios 5, versículos 25 al 30, vemos qué es lo que Dios demanda de los maridos. En el marido, leamos, dice, versículo 25, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia, se entregó por ella, versículo 26, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Versículo 27, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Y continúa. Si algo hemos explicado, creo que en la gracia del Señor con más o menos claridad,
es que el hombre, en el ejercicio de su liderazgo, tiene la responsabilidad de cuidar, proteger, proveer, sustentar física y espiritualmente en su hogar, a su mujer y a los hijos. No me voy a detener hoy, no es el propósito que me planteo, que tengo por delante, hablaros del sustento, del cubrir en un sentido físico, sino que lo que quiero hacer es centrarme en la parte espiritual, porque es ahí donde el Señor ha puesto una carga especial, insisto, en los corazones del liderazgo a nivel pastoral de esta congregación y en muchas congregaciones. Hombres, como cabezas del hogar, cuando estamos en una reunión de hombres, cuando estamos escuchando un pasaje, una predicación como esta, fácilmente nos identificamos como los padres, los maridos, ¿no es así? Sí, ¿verdad? Sí. Ahora, mi pregunta es, ¿cuántos de los de aquí os habéis identificado como sacerdotes del hogar? Ahora ya la cabeza explota. Ahora ya, ¿cómo? ¿Sacerdote de mi hogar? Mirad, si leemos los versículos de nuevo, versículos 26, versículo 26 tan solo, fijaros en qué términos se explica el apóstol. Desde el 25, perdón. Entregarse, santificar, purificar. Son términos íntima y directamente relacionados con el sacerdocio. A lo largo de este pasaje se nos presenta a los hombres un modelo a seguir. Jesús, nuestro sumo sacerdote. Lo que en otras palabras se nos está diciendo, hombres, es que tomando ese ejemplo de Jesús, nosotros debemos tomar la responsabilidad de ejercer en nuestro hogar una función sacerdotal. Asumir la responsabilidad de ejercer esta función debe ser una prioridad para todo hombre que haya profesado ser un hijo de Dios. Para todo aquel que diga creer en el Señor, reconocerle como su Señor, su Salvador, su tesoro supremo, como decíamos esta mañana en la reunión de membresía. Por cierto, miembros, os habéis comprometido de puño y letra a actuar de una manera muy determinada en vuestro hogar. Hombres y padres, maridos y padres, os habéis comprometido. Cierro paréntesis. Como decía, hay estos términos, versículo 25, se dio a sí mismo, una acción sacerdotal. Un poquito antes, Pablo también en la carta a la iglesia de Éfeso, capítulo 5, versículo 2, dice, Cristo se entregó a sí mismo por nosotros. Para santificarla, versículo 26, una actividad también sacerdotal, pero que apunta claramente a la obra de Cristo, nuestro sumo sacerdote, y a la obra del Espíritu. Versículo 26 también, habiéndola purificado. Se nos habla de la purificación, pero apunta de nuevo a la obra de Cristo, quien nos purifica y nos capacita para servir al Dios vivo. Y esa última palabra, versículo 26, lavamiento, una práctica también sacerdotal que vemos, que leemos en el Antiguo Testamento y que tiene su pleno cumplimiento en la obra de Jesús. Así que un verdadero hombre debe imitar, su comportamiento se debe amoldar al ejemplo que Jesús nos da como sacerdote. Hombres, la responsabilidad de procurar, sustentar, cuidar, proveer espiritualmente a las esposas, también a los hijos, recae sobre nosotros. La responsabilidad de cuidar, procurar, sustentar, fortalecer espiritualmente a la esposa y a los hijos recae sobre nosotros.
No hacerlo, como vengo diciendo, es una afrenta contra Dios y tiene sus graves consecuencias. No hacerlo, no procurar espiritualmente por la esposa tiene sus consecuencias. No procurar espiritualmente por los hijos desde que son pequeños hasta que van creciendo trae graves consecuencias. Tiene sus consecuencias. Hombre, somos nosotros quienes debemos tomar la iniciativa, asumir el reto y tomar la iniciativa en el nombre del Señor, por amor al Señor, por amor a nuestras esposas, por amor a nuestros hijos, de ser la provisión espiritual en casa. Ahora, dicho todo esto, quiero continuar con algunas aplicaciones prácticas. En primer lugar, algo que por supuesto espero que todos los de aquí daríamos por hecho, es que proveer y cuidar espiritualmente implica orar, implica interceder por los nuestros, ¿no es así? Tan solo 2 pinceladas muy rápidas en cuanto a todo esto. Cuando oramos, cuando en nuestro tiempo de devocional personal levantamos la mirada al Señor, le oramos, sabemos que Él nos está escuchando, tenemos, por supuesto, un tiempo precioso en el que podemos alabar, reconocer quién es Él, le pedimos por las necesidades, pero ahí, dentro de tus oraciones, deben estar tu esposa y tus hijos. Debes estar orando por ellos. Debes estar orando por sus necesidades espirituales y por sus necesidades temporales del día a día. Debes estar orando, si es que aún no han nacido de nuevo, si aún no han reconocido al Señor, debes estar orando, clamando, luchando espiritualmente por su salvación. Es lo más importante, es todo lo que necesitan, ser salvos. Porque si no, quizá lo están pasando muy bien hoy, quizá les está regalando todo de placeres temporales, unas vacaciones en el Caribe quizá o en la montaña, lo que sea, pero si el día de mañana se van al infierno, las consecuencias no pueden ser más graves. Y los padres tenemos una responsabilidad. La obra es del Señor, por supuesto. La obra es del Señor, pero los padres tenemos una responsabilidad a la hora de dar palabra a los hijos. Dar palabra y orar por ellos. Si algo hemos estado aprendiendo, el Señor es soberano. Él es soberano, Él tiene sus decretos, también en lo tocante a la salvación, pero Él tiene también los medios a través de los cuales sus decretos buenos, perfectos, se llevan a la perfección, la predicación de la palabra y la oración de sus hijos. Así que padres, maridos en particular, si no estáis orando por los hijos incrédulos, ya estáis tardando. Hay que estar en la brecha, y estar en la brecha implica ponerse de rodillas si hace falta y orar para que los hijos vengan a los pies del Señor. Así como nuestros nombres están impresos en el corazón del Salvador, los nombres de tu esposa y de tus hijos deberían estar en el tuyo cada vez que te acercas a orar. Cada vez que te acercas a orar, en tu corazón deben estar el nombre de tu esposa y de tus hijos. Debemos interceder con sensibilidad. Y ahí los hombres necesitamos, ¿verdad?, un ejercicio. Porque de nuevo, a lo que se nos llama a los hombres es a amar. Amar implica no ir a la nuestra. Amar implica no ser egoístas, no estar mirándonos al ombligo, sino a quienes están a nuestro alrededor. Implica estar atento a lo que está ocurriendo con nuestra esposa y con nuestros hijos. ¿Cuáles son las tentaciones contra las que están luchando? ¿Es que hay algún pecado en su vida? ¿Estás orando por eso? O déjame que te pregunte, ¿o es que quizá no sabes contra qué gigante está luchando tu hijo, tu hija o tu esposa? ¿Sabes si tiene un problema con el orgullo? ¿Sabes si tiene un problema con el egoísmo, con la ira? ¿Sabes si está siendo objeto de burla en el colegio, en el instituto? ¿Si tiene un problema de identidad? ¿Sabes lo que está ocurriendo en casa?
Debemos discernir, hombres, debemos discernir. Debemos clamar para que el Señor nos dé una agudeza espiritual para poder orar como conviene por los nuestros. Ahora, ¿cómo se consigue eso? Mira, claro, en un sentido, acudiendo a la palabra. Acudiendo a la palabra conocemos del Señor, conocemos qué es lo que le gusta, qué actitudes, cuáles son los frutos del Espíritu. Podemos orar para que mujer e hijos muestren ese fruto. Pero mirad, algo muy sencillo. Para tener discernimiento es necesario mostrar una preocupación, una atención por aquellos que tenemos alrededor. Si tú te preocupas, si tú estás atento, sabrás qué le está ocurriendo. Si tú pasas tiempo con tu mujer, si tú pasas tiempo con tus hijos, sabrás qué le está pasando. Muchas veces, muchos se han dejado engañar por decir, no, mira, es que yo le dedico 5 minutos, pero es que estos 5 minutitos lo pasamos muy bien. No niego que lo hayas pasado bien, que haya sido un tiempo de calidad, pero la cantidad importa. A veces es necesario coger a tu hijo, coger a tu hija, coger tu esposa, conjunta o individualmente cada uno de ellos e iros a tomar un paseo para poder tener un tiempo para hablar, abrir el corazón y a partir de ahí, desde la preocupación, movidos por el amor, poder saber qué es lo que le está ocurriendo y a partir de ahí poder orar. Así que en primer lugar, la oración, la intercesión es necesaria, pero en segundo lugar, y aquí, hombres, es donde quiero pediros toda vuestra atención de una manera especial. No sé si hoy me voy a alargar un poquito más, me disculparéis. Cuidar y proveer espiritualmente, tomar la iniciativa a la hora de reunir la familia para adorar al Señor, lo que es lo mismo, culto devocional familiar. Todos lo sabemos, todos conocemos la teoría, todos sabemos de su importancia, todos sabemos qué es lo que el Señor nos está demandando y cuán difícil se hace llevarlo a la práctica. Si hay un análisis de nuestros días, pareciera que quizá no hay tiempo de más. Tan abrumados, ¿verdad?, por todas nuestras actividades, todas nuestras responsabilidades, todo nuestro trabajo, todo nuestro ocio, todo nuestro placer, todas nuestras actividades, todo lo que le queráis poner. Menos tiempo de reunir a la familia. Ya no os estoy hablando de todos los días de la semana, os estoy hablando de un día. Una hora quizá. Hombres, coger la esposa, los hijos y decir, vamos a marcar la agenda. Hombres, os desafío a marcar la agenda. Marcar la agenda y señalar un día en la semana. Si es el sábado el que os va mejor por la mañana, perfecto. A la hora que queráis, aquella hora nos reunimos y juntos como familia, el hogar se levanta y adora al Señor. Me pregunto si quizá cuando decimos que estamos tan abrumados, con tantas rutinas en el día a día, ¿no será que quizá nos hemos hecho un lío en la cabeza en lo tocante a nuestras prioridades? ¿Os acordáis de la serie sobre Ageo? La gente haciendo tantas cosas, comiendo, bebiendo, trabajando y nada parecía satisfacer. Unas vidas tan llenas, pero más vacías que nunca. Hombres, es tiempo de arrepentirse, es tiempo de levantarse, es tiempo de asumir el lugar y es tiempo de marcar una fecha en el calendario, en la semana en la que la familia se va a levantar, se va a reunir y va a adorar junta al Señor. Cada esposo, cada padre cristiano debe creer que es su obligación reunir a la familia y mantener este tiempo de adoración familiar. Cada padre debería asumir su obligación, su responsabilidad de coger a la familia y decir, ahora
vamos a alabar juntos, vamos a adorar juntos al Señor. Vamos a cantarle, vamos a orar, vamos a ver qué dice su palabra. Es a través del devocional familiar que la familia aprende junta a confiar, a esperar, a acercarse al Señor, a adorarle, a alabarle, orando, enseñando las Escrituras. El simple hecho, por eso he empezado diciendo que el hombre cristiano, el creyente, debería verse como un sacerdote. Porque si asumimos eso, si asumimos esa verdad, si tienes clara cuál es tu identidad y tu función, a partir de ahí podrá haber luchas, pero tienes clara cuál es tu vocación, tienes claro cuál es tu llamado, tienes claro cuál es tu deber. Si hay un pasaje que establezca, que apunte a ese devocional familiar, Deuteronomio 6, muy conocido por todos, seguro que nos ayuda. Versículo 4 al 9. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en casa, andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano, estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Tenemos un mandato, amar al Señor, Jehová, uno es. Pero vemos que hay una serie de hábitos que nos ayudan a mantenernos en la brecha, a mantener ese corazón ardiendo. Estas palabras las repetirás a tus hijos, en casa, en el hogar, también en el camino, claro. Cualquier paseo, cualquier viaje en coche puede ser una buena oportunidad, pero en casa no debe faltar. Hablarás de ellas en casa. Hablarás de ellas al acostarte, en casa. Hablarás de ellas cuando te levantes, en casa. Fijaros que de todas las instrucciones que encontramos en este pasaje, un total de 7, para que la palabra esté en nuestra mente, para que la palabra esté en nuestro corazón, 5 instrucciones de esas se dan en el contexto del hogar. Así que hermanos, hombres, maridos, padres, no descuidéis, no descuidemos nuestra obligación, no descuidemos nuestra responsabilidad. Jonathan Edwards, teólogo del siglo XVIII, en su último sermón dijo lo siguiente: cada familia cristiana debería ser como una pequeña iglesia, consagrada a Cristo, influenciada y gobernada por sus leyes. Y el devocional familiar es sin duda alguna una evidencia de esa consagración. Ahora, ¿por qué hacer el devocional familiar? Bien, en primer lugar lo hemos visto. Se trata de un mandato bíblico. Se trata de algo que debemos procurar a los efectos de cubrir, proveer espiritualmente en casa. Es algo explícito en Deuteronomio 6, pero que viene afirmado también en muchos otros pasajes que nos hablan de instruir, de enseñar a nuestros hijos, santificarlos. Nos habla ese pasaje de santificar a la esposa, disciplinarlos, instruirlos en el temor del Señor. Debemos hacerlo, en segundo lugar, porque nos ayuda también a nosotros a cultivar nuestro amor por el Señor. En tercer lugar, debemos hacerlo porque es ahí donde los hijos aprenden acerca de Dios. Es ahí, en ese ámbito, por supuesto, la escuela dominical de la iglesia, toda reunión que se pueda organizar como congregación puede ayudar, pero es en el hogar donde surge también ese amor, ese conocimiento por el Señor. Es en el hogar donde los hijos pueden aprender de la necesidad de un Salvador, porque es la necesidad más primaria que tienen. Y que aprendan a adorarle, a alabarle.
Y en cuarto lugar, debemos hacerlo porque Dios puede hacer mucho a través del devocional. Puede acercar los corazones de la esposa al esposo, de padres, hijos, y a su vez también responder a oraciones, despertarnos una mayor conciencia de su gloria. Así que con todo esto, hombres, dispongámonos. Todos hemos fallado. Todos hemos fallado aquí. Pero es bueno reconocer cuál ha sido la falta, en qué hemos fallado, cuál ha sido el error. Y decir, vale, yo puedo haber fallado, pero yo estoy en Cristo. Él me guía, el Espíritu me ayuda y yo ahora me arrepiento, me levanto y asumo aquello que Él me está demandando, porque yo le amo, porque yo quiero seguir su voluntad, porque yo amo a mi esposa y a mis hijos. Si tú amas a los tuyos, tú procuras por los tuyos, física, pero espiritualmente también, por supuesto. Ahora, ¿qué hacer en este tiempo de devocional familiar? Lo he dicho, es un tiempo precioso en el que la familia se puede reunir para alabar juntos al Señor, para orar y también, por supuesto, para compartir la palabra. En primer lugar, alabar, cantarle. Que la familia se pueda reunir y cantarle al Señor. Como hiciéramos aquí una reunión el domingo, un tiempo de cantarle y poder reconocer quién es Él, reconocer su señorío, reconocer cantando su bondad, su fidelidad. No, mira, no pongas excusas, no digas, es que yo no canto bien. Mira, es mucho más trascendente, es mucho más imponente, mucho más sublime. Si a pesar de que tu cántico suene a rayos, te reúnes con la familia y le cantas al Señor, eso es mucho más trascendente que si por una cuestión de vergüenza te quedas ahí rezagado y dices, mira, la semana que viene. En última instancia, no lo sé, ponle al YouTube, le pones al Spotify, pero sintonizad en una alabanza al Señor. Empezad por ahí. Orar juntos como familia, reuniendo en alabanza, oración, reconociéndole como el único Dios verdadero, reconociéndole como Señor, como el más alto, el más sublime, el creador, el soberano, el rey de reyes, el fiel, el bondadoso, el lleno de toda gracia, misericordia. Orad en una genuina acción de gracias, reconociendo que de Él viene todo sustento, toda provisión, agradeciéndole por su amor, agradeciéndole por su guía, agradeciéndole porque estamos aquí un día más, porque sigue sustentando el matrimonio y la familia, dándole gracias por lo que haya podido hacer en un momento determinado con nosotros, con la familia, ya sea con la iglesia. Dad gracias por la iglesia. Con los niños, mostradles a los niños acerca de la iglesia. Reconoced delante de los niños en oración lo que el Señor ha hecho con cada uno de nosotros. Hablémosle del regalo de la salvación, demos gracias de eso en oración. Tengamos tiempo de orar pidiendo por circunstancias adversas, problemas inesperados, pidiéndole que Él nos guíe, que Él sea la roca fuerte, la torre fuerte. Quizá habrá problemas, circunstancias concretas sobre las cuales no puedes hablar con los niños. Pero el matrimonio sí debería estar peleando eso en oración. Y si los niños ya son lo suficientemente maduritos o mayorcitos como para hacerles partícipes de según qué preocupación, decirles, niños, hoy vamos a orar juntos por eso. Les estás enseñando primero que hay un Dios en los cielos que escucha. Les estás enseñando segundo que hay un Dios en los cielos cuyo oído está atento a las oraciones de sus hijos.
y les estás enseñando, tercero, que hay un Dios en los cielos que es capaz de darte lo que necesitas en esta situación de aflicción. Ya sea que dure por un tiempo más largo, que sea más corto, lo que Él en su soberanía quiera. Pero que en todo caso, a lo largo de este tiempo, en este desierto, Él no deje de ser aquel que nos alumbra y nos sustenta. Enséñale eso a tus hijos en el marco de la oración, en el contexto de un culto familiar. Verás cómo esto ayuda y bendice espiritualmente a tu esposa y a tus hijos. Alabar, orar en el culto familiar y también, en tercer lugar, compartir la palabra. Maridos, debemos compartir la palabra en casa. Debemos ser nosotros quienes traigamos una palabra a la esposa y a los hijos. Ellos están necesitados de que lo hagas. No basta simplemente con la predicación del domingo. Por supuesto, ayuda, fortalece, edifica, exhorta, confronta, nos empuja, pero en casa hay que trabajar. En casa el marido se tiene que levantar, tiene que buscar una palabra concreta de parte del Señor y trasladarla a los suyos. Pero claro, eso requiere esfuerzo. Sí, lo sé, vale esfuerzo, vale dedicar tiempo, vale renunciar a otras muchas cosas. Quizá supone que tengas que renunciar a tu ratito de sofá o de estar enganchado al mando de la tele. Pero mira, hazlo. Por amor al Señor, por amor a tu alma, por amor a los tuyos, renuncia a todo eso y hazlo. Compárteles la palabra. Busca algo, ni que sea, no lo sé, un salmo, algo que te bendiga a lo largo de la semana y les digas, mirad, Jehová es mi pastor. Y a partir de ahí empieza a construir o acude a uno de los evangelios y háblales de las enseñanzas de Jesús. Háblales de alguna obra concreta. Háblales de cómo esto ha impactado tu vida, cómo ha transformado tu corazón, cómo te ha hablado, cómo te ha ayudado a cambiar alguna dinámica de tu corazón. Será de bendición para ti y para los tuyos. Si justo empiezas, si dices, ¿por dónde empiezo? Hay muchos recursos hoy, pero si quieres, pide consejo. Oye, estamos aquí. Somos iglesia. Sí, cada uno tiene su hogar, pero somos iglesia. Si necesitas una ayuda, llámame o llama a cualquier hermano en la fe que te pueda orientar, que te pueda aconsejar, que te pueda dar una ayuda en ese sentido. A la hora de preparar algo, un pequeño mensajito, no hace falta que sea de hora a hora y media. Oye, pueden ser 10 minutos, pero el Señor va a bendecir esos 10 minutos. No sé ya lo que llevo. Debemos tomarlo en serio. Quizá lo hiciste en otro tiempo, quizá no lo has hecho nunca, pero debemos asumir la responsabilidad de empezar a hacerlo. Puede que sea necesario que la esposa nos ayude. Esposa, como hemos dicho antes, se trata de poner capacidades, dones, sabiduría, siendo una ayuda idónea también en este sentido. Pero sabéis, el Señor va a sonreír si lo hacemos. El Señor va a sonreír si asumimos esta obligación. Y en lo que sigue voy a tratar de ser rápido. He dicho en primer lugar que debemos asumir la responsabilidad de orar, interceder por los nuestros. En segundo lugar, con ese énfasis especial en cuanto al culto familiar, a reunir a la familia. Por cierto, antes de continuar, hoy me perdonáis, os pido ya el perdón.
Vamos a hacer una cosa. Pensaba proponéroslo al final, pero vaya a ser que entre una cosa y otra se me pase. El viernes que viene, hombres, bueno, mujeres también estáis convocadas para el estudio y la reunión, pero vamos a hacer una dinámica distinta. Hombres que queráis asumir vuestro llamado, que queráis asumir vuestra responsabilidad. Vamos a empezar. Vamos a trabajar a las 7:30 aquí, o a las 7, ya no sé a qué hora empieza. A las 7 aquí. Vamos a separarnos, hombres y mujeres, y vamos a empezar a trabajar. 7:30, porque si no a las 7 hay hombres que no pueden llegar. 7:30, los hombres aquí, valientes aquí. ¿Qué vamos a hacer? Arrancar. A ver, arranca desde ya, desde hoy, mañana, pero a partir del viernes nos ponemos en marcha también juntos. Cómo hacerlo, ver cómo hacerlo, ir recordando todo esto. Y es algo que haremos un viernes cada mes. Y al siguiente viernes, ¿qué haremos? Venga, va, os lo anticipo, rendir cuentas. ¿Cómo? Sí. Al viernes del otro mes nos juntaremos y nos preguntaremos, ¿qué hemos hecho? ¿Lo hemos hecho? Venga, adelante, gloria al Señor. Pues adelante, continuamos y vamos aprendiendo juntos y nos animamos juntos. ¿A que no has hecho nada? Bueno, no le echamos, pero le animamos a que corrija pero podemos entrar juntos en una dinámica que nos fortalezca y que sea de bendición para la iglesia. Así que viernes 7:30. En tercer lugar, decía, enseñar, instruir, discipular a la esposa y a los hijos. En los términos que se explica Pablo, dice que debemos santificar a la esposa y también debemos contribuir en el crecimiento de los hijos. Somos los responsables de predicarles la palabra para su santificación. La santificación, sabemos, la salvación, tiene 3 pasos. Lo sabemos, justificación, hemos sido declarados justos, sin culpa delante del Señor. Estamos siendo salvados, santificados, estamos entre el ya hemos sido salvados, pero la salvación todavía no se ha consumado. Estamos en un proceso de santificación y la salvación que se culminará, glorificación, cuerpos glorificados, tiempo futuro, pero hoy aquí estamos siendo santificados. Y el maridos, tenemos la responsabilidad de santificar a la esposa. Y aquí algunos dicen, ay, maridos, por amor al Señor y temerosos de lo que se establece en su palabra, asumamos ese reto. Mujeres, por amor al Señor, con su sujeción al Señor en primer lugar, en una disposición correcta del corazón al marido, asumid la corrección que pueda venir de él, la instrucción que pueda venir de él. ¿Por qué? Mirad también un ejemplo muy rápido que seguro entendéis. Muchas veces se presenta alguien en el despacho pastoral y dice, pastor, es que mi esposa... Y a partir de ahí podría seguir una hora quejándose, una queja tras otra. Es que tú no sabes de su carácter, tú no sabes cómo se enfada cuando le digo eso en cuanto a los niños, qué portazo pega en la puerta. Tú no sabes cuando en el supermercado, no sé. Tú no sabes cuando en el trabajo, tú no sabes. Y mi pregunta, la mayoría de las veces siempre es la misma. ¿Y tú qué has hecho? Y cuando te pregunto tú qué has hecho, no es que te esté centrando en el origen de su enfado. No estoy diciendo que tú seas el motivo por el cual ha estallado quizá. No, a lo que voy es, ¿tú qué has hecho? Si has detectado una actitud pecaminosa en tu mujer para tratar de instruirla acerca de eso, para hacerle ver qué es lo que ha ocurrido, para tratar con ella lo que pueda haber ocurrido en su corazón, en lo más profundo de su corazón, para que haya reaccionado de esa manera. ¿Tú qué has hecho? En algún retiro de matrimonio os lo he dicho, el marido debería ser un experto en tratamiento de belleza. Sí. A ver, en un sentido dice que quitemos toda mancha, toda arruga, ¿no? Vale, analógicamente lo estoy diciendo. ¿Cómo aplicamos belleza? Por medio de la palabra.
Eso sí, maridos, sin ningún dedo acusador. Pero a lo que voy es que muchos a veces se quejan del carácter de la esposa y sin embargo no toman el consejo de Dios. Y no tomar el consejo de Dios, ¿cómo le llamamos? Pecado. Desobedecer a Dios es pecar. Desobedecer la exhortación de parte del Señor de santificar a la esposa es pecar. En cuanto a la esposa, en cuanto a los hijos, tenemos la responsabilidad de preocuparnos también por ellos, cuidar de ellos, corregir, involucrarnos en su crecimiento, en todo lo que puedan tener alrededor. Hay que estar especialmente alerta, padres, y no me voy a meter en eso ahora. Músicas, redes, películas, influencias de este mundo. Hay que enseñarles en cuanto a eso. Y cualquier ocasión, por pequeña que sea, es buena. ¿Sabéis? Dios nos pedirá cuentas. Dios nos pedirá cuentas. Hombres, Dios nos pedirá cuentas. Él nos preguntará, ¿tú qué has hecho espiritualmente? Volvemos a la escena que veíamos la semana pasada. Eva pecó. ¿Y a quién fue Dios? A buscar a Adán. ¿Te imaginas? Ponte en la siguiente escena, un problema en el hogar, el que sea, una casa a punto de estallar. Suena la puerta. ¿Dónde está el hombre? ¿Dónde está el hombre de la casa? ¿Qué estás haciendo con tu mujer? ¿Qué estás haciendo con tus hijos? ¿Qué estás haciendo? ¿Estás haciendo algo? Dios no quiera encontrarnos sentados en el sofá, viendo cómo toda suerte de ataques del enemigo están entrando, están atacando y nosotros ahí, impasibles, de brazos cruzados, sin llevarlos a la alabanza, a la adoración, a la oración, a la predicación de la palabra. Muchos hombres a veces piensan totalmente confundidos que si no hay cargo, si no hay ministerio, no tienen por qué hacer nada. Mira, te equivocas. El ministerio más grande, el ministerio más elevado que tienes como hombre es liderar en tu casa, es liderar en tu hogar. Es la responsabilidad que se nos ha conferido. No es fácil, requiere diligencia, requiere esfuerzo, requiere tiempo y dedicación. Requiere dejar de lado la pereza, el egoísmo, dejar de mirarnos a nosotros mismos para entregarnos, darnos a nuestra esposa, para entregarnos y darnos a nuestros hijos. Requiere sacrificar muchas cosas, pero tenemos la ayuda del Señor. Él nos capacita. Permitidme ya un paréntesis muy rápido. Hay muchos aquí que desean servir al Señor, que desean servir al Señor en cualquier ministerio, que desean, incluso anhelan pastorado. Está bien, buena cosa deseas, dice la palabra, pero no se te ocurra jamás descuidar tu familia. Muchos hogares se han destruido porque sí, pensando estar entregado completamente a la causa del Señor, la familia ha quedado ahí apartada. El Señor jamás te va a solicitar, jamás te va a demandar que te ocupes de la iglesia y descuides de tu hogar. Debes pastorear tu esposa, debes pastorear tus hijos. ¿Recuerdas? 1 Timoteo 3, en cuanto a los requisitos de los pastores, debe gobernar bien su casa. Porque de lo contrario, ¿cómo va a gobernar bien la iglesia? Dedicados a la obra, dedicados a la familia. Ambas cosas, no la una separada de la otra, jamás. Eso es confusión, eso es uno de los engaños más terribles que a veces se ha introducido. No sucumbamos a esa mentira. Decía antes, esa es una palabra para maridos, por supuesto, es una palabra para esposas, es una palabra para los jóvenes, es una palabra para chicos jóvenes, chicas jóvenes, los que estáis solteros. Si el Señor permite el día de mañana que os caséis, chicas, mujeres,
Habéis visto que se demanda a los hombres. Habéis visto cuál debe ser la actitud de la mujer en el contexto de la familia. Mi mujer lo dice siempre de una forma muy ilustrativa. Si tú te casas con un burro, tendrás que sujetarte a un burro. Mucho cuidado. Analiza al hombre, a la persona que tienes alrededor, con el que estás en una relación, pensando quizá en un matrimonio. ¿Es una persona del Señor? ¿Es una persona a la que te sujetarías en los términos que dice la palabra? ¿Es una persona de la que puedes decir, yo sé que me cuidará, proveerá, sustentará, fortalecerá física y espiritualmente? Llegado el día, entonces sí, adelante. Chicos, por supuesto también, cuidado a la hora de escoger la esposa. Mirad, por ejemplo, qué honra, qué sujeción muestra respecto a sus padres. Si es una rebelde que da patadas una y otra vez, cuidado. A veces, yo lo digo, con los míos, cualquier chica que quiera acercarse a mi hijo, cualquier chico que quiera acercarse a mi hija, se las verá conmigo. No, vamos a mantener una charla interesante. Esa misma broma la hago a veces cuando me hablan de según qué jovencita de aquí de la iglesia. Digo, tendrás que vértelas conmigo. Tendrá que pasar el filtro de su padre, pero también el mío. Mucho cuidado, porque estamos hablando de algo serio, el matrimonio. Estamos hablando de demostrar, ser una parábola del Evangelio. Y sé, como decía antes, y ahora ya sí acabo, sé que hemos fallado, sé que no hemos cumplido, sé que en muchas ocasiones no hemos estado los hombres a la altura, pero es tiempo de reconocer el error, es tiempo de reconocer el pecado, es tiempo de arrepentirse, es tiempo de clamar al Señor, de pedirle su ayuda, que Él nos fortalezca, renunciar a todo aquello que deba renunciarse y levantarse por amor al Señor, por amor a la esposa, por amor a los hijos, a hacer aquello que es conforme a nuestra vocación. Pregunto de nuevo, ¿cuántos líderes hay aquí? Que se pongan en pie.